Gracias Jesús. Pues como Jesús ha dicho, soy director del equipo de Data Engineering en AI en Deloitte aquí en España, ¿vale? Eso entre muchas otras cosas, ¿vale? También hago otras cosas fuera del mundo de la consultoría, ¿vale? Y como soy consultor y me aturrullo si no tengo una agenda, pues voy a contaros un poco de qué vamos a hablar hoy. Empezaremos la sesión hablando de una visión de negocio, qué es la banca conversacional, cuál es el potencial impacto y beneficios tanto en los clientes como en las propias entidades bancarias. Y luego le daremos una vuelta y hablaremos de un enfoque más técnico, ¿vale? Abordando una hipotética implementación y cómo abordaríamos desde el punto de vista estrictamente de la tecnología. Luego vamos a hablar, voy a dar algo de detalle sobre un caso de negocio de uno de nuestros clientes, un proyecto real en el que hemos trabajado y seguimos trabajando con uno de nuestros clientes en España en el sector bancario. Y trataré de sacar una especie de bola de cristal para hablar del futuro sin mojarme demasiado, porque la bola de cristal de verdad me la he dejado en el AVE viniendo para acá. Vale. Quisiera empezar dando una suerte de definición de libro de lo que es la banca conversacional. La banca conversacional es, a efectos prácticos, un nuevo escenario en el que los bancos ponen a disposición de los clientes sus servicios de banca digital, prescindiendo de las interfaces, vamos a decir, más típicas, más reconocidas, ¿vale? Más basadas en el point and click o en las interfaces táctiles. Y pasamos a interactuar con los servicios de banca digital con interfaces basadas en lenguaje natural. Pueden ser interfaces basadas en texto, interfaces basadas en voz, canales de chat, tipo aplicaciones WhatsApp, Telegram, etc. ¿Vale? El canal, la idea precisamente es que sean ubicuas, que el canal no importe, porque el objetivo es precisamente este, interactuar con los servicios de banca digital utilizando el lenguaje natural. ¿Vale? Creo que todos los que estamos en la sala, ¿vale? Entendemos a la perfección qué es Jarvis y reconocemos el valor de decir, oye Jarvis, hazle un Bizum a Julio de 10 euros por el desayuno de esta mañana. Es mejor, es más rápido, es más eficaz y eficiente que sacar el móvil, desbloquearlo, buscar la app de banca, autenticar, buscar la operación de Bizum, buscar a Julio en mi agenda, tipear los campos y ya no le pongo concepto porque Julio ya sabe lo que es, ¿vale? Para nosotros, que tenemos un uso, vamos a decir, maduro, hemos crecido y hemos madurado con las tecnologías, es algo que no es muy conveniente, pero no tiene pérdida. Yo le digo a mi padre que haga esto y él prefiere bajar al cajero del pueblo, hacer un reintegro en efectivo y ya si eso cuando nos veamos me dará lo que me debe a mí o a quien sea, ¿vale? Entonces, si bien el impacto potencial para nosotros es razonable, estamos hablando de que las interfaces de banca conversacional ya no son interfaces basadas en Dialogflow, en interacciones con agentes telefónicos que se apoyan en keywords, estamos hablando de lenguaje natural. Acabamos de cerrar en esta misma sala una keynote sobre Semantic Kernel, interacción con agentes, LLMs, todos entendemos perfectamente cuál es el potencial de esto, ¿vale? Entonces, en este sentido, el impacto o el beneficio potencial es el de reducir o incluso cerrar la brecha que nosotros, entusiastas del mundo de la tecnología, habíamos creado alrededor de los servicios de la banca digital, ¿vale? Para nosotros, nativos digitales, es algo conveniente, podemos hacerlo mientras conducimos, mientras hacemos deporte o lo que sea, pero para las personas que por algún tipo de hándicap o por falta de familiaridad o educación en el uso de la tecnología o incluso algún tipo de hándicap de carácter, una incapacidad de carácter motriz o visual, estamos acercando estos servicios, estamos volviendo a darles acceso a los servicios de banca digital, ¿vale? Ese es el beneficio potencial de todo esto. Evidentemente, para las propias entidades bancarias esto también viene con beneficios, ¿vale? Y no quedándonos exclusivamente en vamos a decir, en el contexto de la banca conversacional, sino en la adopción de la inteligencia artificial como herramienta transformacional. Y disculpadme un segundín. Los beneficios en este sentido están muy orientados a la eficiencia, como os podéis imaginar, ¿vale? Al final, pensemos en un canal de atención al cliente, un canal de 24/7 de atención al cliente, en el que el servicio o el equipo de back office dedicado a recibir las reclamaciones, o vamos a decir, o las consultas o las peticiones de servicio de los clientes, puede recibir de golpe muchísimas más consultas, muchísimas más entradas, ¿vale? Peticiones, sin que eso influya de manera negativa o evidente en el tiempo de respuesta. Y esto es un ejemplo concreto de esto que os adelantaba antes que comentaremos,
un caso de éxito concreto con uno de nuestros clientes. Un ejemplo es un sistema que hemos construido y llevado hasta producción que nuestro cliente utiliza para preprocesar todas las consultas que llegan a su servicio de atención al cliente, aplicar una preclasificación y sugerir respuestas en base a estas clasificaciones para los agentes, para los equipos de atención al cliente. Esto en determinadas partes del proceso les ha llegado a ahorrar a estos equipos hasta un 50% del tiempo. Y esto lo que quiere decir en el fondo no es que haya la mitad del equipo haciendo el mismo trabajo, sino que es que el mismo equipo puede responder el doble de rápido a las consultas de sus clientes, ¿vale? Y esto, evidentemente, acaba redundando en una transformación de la experiencia de usuario, ¿vale? Incluso, y ya volviendo de nuevo a la banca, a los servicios de banca conversacional, acaba transformando la experiencia de los clientes en otros sentidos. Incluso pensemos en personas que se ven obligadas a desplazarse a las entidades, a las propias sucursales, ¿vale? Podemos ahorrar tiempos de espera, podemos ahorrar tener que planificarse en base a los horarios de atención al cliente. ¿Vale? Todo esto, como digo, va en beneficio de los propios usuarios, ¿vale? Pero de nuevo, al final, es la manera que tienen los bancos de transformar la experiencia del cliente, ¿no? Y si nos centramos en casos de uso que podemos poner a disposición de los clientes de la banca a través de interfaces de banca conversacional o vamos a decir, de lenguaje natural, pues si lo vemos desde un punto de vista abstracto, cualquier servicio al que tengamos acceso ya a día de hoy desde las apps de nuestros respectivos bancos son potencialmente convertibles a este nuevo tipo de interfaz. Podemos realizar cualquier tipo de transacción, consultas de movimientos, consultas de recibos, tratar de extraer una suerte de analítica simple en base al histórico de nuestros movimientos, ¿vale? Evidentemente podemos tener un canal de atención al cliente 24/7 sin que necesariamente haya agentes contestando en un modelo follow the sun, ¿vale? Todo esto son casos de uso que son potencialmente, como digo, potencialmente implementables y que podemos poner a disposición de los clientes de la banca de servicios digitales, ¿no? Ok. Hasta aquí es la visión de qué es, para qué sirve, qué mejora o qué aporta. Estamos en la CodeMotion, queremos hablar de tecnología, cómo lo construimos, ¿vale? Lo tenemos todo ya. Hemos preparado los entornos de desarrollo, tenemos un equipo que se va a dedicar a esto, tenemos el backlog populado, y arrancamos el sprint, ¿vale? Hecho. Aplicación Python, frontalillo con Streamlit, LangChain por todas partes, un poquito Spaghetti Code para ir juntando las cosas, lo conectamos con las APIs de las transacciones que nos interesan y ponemos un modelillo, ¿vale? Como servicio, no hace falta ni levantarlo nosotros en un contenedor, ¿vale? Desplegamos en contenedores y ¡hala! Cerramos sprint. Hecho. ¿Sí? ¿Hecho? Viene arquitectura IT. ¿Esto es escalable? ¿Es mantenible? ¿Cumplimos con DORA? ¿Está integrado con el ecosistema de DevOps? ¿Viene Data Governance, el linaje de los datos? ¿Cumplimos GDPR? ¿Podemos fiarnos de la calidad de los datos que estamos utilizando para contexto y estas cosas? ¿Vienen los dominios de negocio? ¿Me puedo fiar de esas respuestas? ¿Vienen ciber? ¿Esto es seguro? ¿Estamos anonimizando, encriptando? ¿Nos estamos asegurando que el modelo no usa cosas que no debe? Y llega a operaciones. El troubleshooting. ¿Cuál es el baseline? ¿Cómo sé si esto funciona bien, funciona mal? ¿O es el funcionamiento esperado? ¿O cómo hacemos el chargeback a los dominios que más consumen? ¿Cómo les cobro yo lo que están consumiendo? ¿Vale? Bueno, visión de túnel. Somos ingenieros, vamos a construir y a ponerle soluciones porque es lo que hacemos. Resolvemos problemas en serie. Y acabamos con una ensalada como esta, ¿vale? Evidentemente esto va dentro de un ecosistema enterprise. Tenemos que integrarnos con telemetría, tenemos que integrarnos con autenticaciones SEO, tenemos que integrarnos con los identity providers, con todo lo que ya existe en la organización. ¿Vale? Con lo cual, el coger la herramienta SDK, el Flavor of the Month, y enchufarlo ahí para solucionar un problema no es una opción, ¿vale? Demos un paso atrás. ¿Vale? ¿Cómo hacemos cuando estamos construyendo otros sistemas software? Plataformas de datos, arquitecturas orientadas a microservicios, monolitos monstruosos para procesos de negocio. Pues partimos de principios de arquitectura, partimos de requerimientos funcionales y no funcionales, evaluamos todo, lo metemos en la coctelera y construimos una arquitectura, diseñamos una arquitectura, antes incluso de empezar a pensar en la implementación.
¿vale? Y cogemos cosas, como decía, como la modularidad, la escalabilidad, la seguridad, los estándares, la eficiencia, la automatización por diseño. Cogemos todo esto y diseñamos una arquitectura de referencia, ¿vale? Y esto es lo que es, en esencia, una arquitectura de referencia para AI apps. Al final son aplicaciones, igual que lo son todas las demás, pero tienen un componente extra, que es un modelo, que es el core del negocio, del dominio de la aplicación, y que vendrá con sus propios requerimientos, que luego veremos, ¿vale? Pero diseñamos una arquitectura de referencia que establece cuáles son los building blocks mínimos a los que tiene que responder nuestra plataforma, nuestra solución, ¿vale? Y que probablemente serán potencialmente reutilizables para otros, no solo para interfaces de, vamos a decir, como decía yo, de banca conversacional, sino como lanzadera para otros casos de uso o para otras aplicaciones que tengan modelos como back, ¿vale? Tenemos, pues como digo, esto es una arquitectura real que hemos planteado y que hemos trabajado con uno de nuestros clientes, ¿vale? Y tenemos aquí los elementos, vamos a decir, típicos y con los que muchos ya estaréis familiarizados y ya estáis desarrollando este tipo de aplicaciones. Tenemos el orquestador, que es el que, digamos, fija el flujo de ejecución o tiene la lógica del caso de uso. Tenemos un prompt manager, los prompts forman parte del código, pero no van hardcodeados, eso lo tenemos que aprender todos bien, con lo cual versionamos, llevamos a repos, tenemos un control de quién usa qué, ¿vale? Para eso tenemos un prompt manager, tenemos una gestión de la memoria, del contexto, el cacheado, para no tener que ir a los modelos cada vez que me llega una consulta, ¿vale? Tenemos, evidentemente, un repositorio de conocimiento, ¿vale? Que en abstracto lo llamamos así, pero al final es bases de datos vectoriales, bases de datos relacionales, no relacionales, es donde está el corpus documental que vamos a usar, ¿vale? Y es donde están esos interfaces. Y luego tenemos algo muy importante, que son los servicios de observabilidad y de gobierno, ¿vale? Como decíamos antes, esto viene con sus propios requerimientos, entonces tenemos que asegurarnos que los atendemos de manera adecuada, ¿vale? Y luego tenemos un driver que es, yo lo comparo a los drivers JDBC. ¿Todos sabemos lo que es un driver JDBC? Yo lo comparo a eso. Es el interfaz que está entre el modelo realmente y nuestra aplicación. Y es lo que nos permite gobernar realmente y controlar quién consume, monitorizar, ¿vale? Es aquí donde tenemos como la centralización, como si fuera un gateway, ¿vale? El driver es dummy, no tiene lógica ninguna, pero es nuestro gateway, ¿vale? Y lo interesante de aquí es que desacoplamos los modelos de la arquitectura de la aplicación. A mí lo que me interesa es poder cambiar ese modelo en función del entorno, en función de si Gemini 2.5 Pro funciona mejor que GPT 4.5, ¿vale? Quiero poder hacer eso. Evidentemente eso no sucede sin que haya un canary testing, sin que hagamos A/B testing, ¿vale? Pero podemos hacerlo sin tener que cambiar la lógica de nuestra aplicación. Y es por eso que necesitamos una arquitectura. Cuando todo esto ya lo hemos pensado, entonces ya sí, podemos empezar a pensar en frameworks, herramientas, SDKs, ¿vale? Tratando de alinearnos con lo que nos diga Arquitectura Enterprise, ¿vale? No vivimos solos y no es un greenfield, con lo cual tenemos que adaptarnos a todo eso, pero es a partir de este punto en el que ya podemos empezar a pensar en logos, ¿vale? Nos queremos ir a producción ya con esto. Tenemos la arquitectura de referencia, queremos empezar a construir y os voy a explicar el caso que hemos trabajado, como os decía, y que seguimos trabajando con uno de nuestros clientes del sector bancario, ¿vale? El año pasado, ¿vale? Es reciente, el año pasado uno de nuestros clientes nos contacta porque quiere introducir la inteligencia artificial como elemento transformacional del core de su operación. No para IT o no para el canal de atención al cliente, sino para todo, ¿vale? Y nos requiere para evaluar cómo la inteligencia artificial afecta a sus procesos de negocio, a sus procesos operativos, cómo afecta a sus equipos de desarrollo internos, cómo afecta a sus recursos humanos, absolutamente a todo, ¿vale? Y nosotros, desde el punto de vista de proveedores de servicios, decimos, ok, vamos a ayudaros con todo esto. Vuestra estrategia de adopción de inteligencia artificial, las políticas para asegurar el compliance y la regulación, la gobernanza y qué tipo de organismos de gobierno vais a tener que diseñar, ¿vale? Nos ponemos con todo esto. Y evidentemente también nos ponemos y os vamos a decir cuál es la tecnología que tenéis que adaptar, cómo tenéis que hacerlo y cómo después tendréis que implantarla y operarla, ¿vale? Y además vamos a construir una serie de MVPs
para llevarlos a producción muy rápido y que podamos evaluar muy, muy rápido el valor de todo lo que queremos construir a unos cuantos años vista, ¿vale? Luego, además, también tenemos el plan de formación, cómo vamos a hacer que vuestros equipos evolucionen con la tecnología, que aprendan de qué va todo esto y aprendan a usarlo de manera eficiente. Esto no se trata de soltarles a todos los empleados de la organización, soltarles Copilot, venga, 5.000 licencias de Copilot, anchas Castilla. No funciona exactamente así. Pero como, de nuevo, estamos en la CodeMotion, ¿vale? En lo que nos vamos a centrar es en la arquitectura, en lo que hemos construido y en los MVPs que hemos construido con ellos y que les hemos ayudado a llevar a producción, ¿vale? Y que ahora comentaré con un poquito más de detalle, ¿vale? Entonces, cuando estábamos hablando de la arquitectura de referencia, yo decía, vale, los principios de arquitectura, requerimientos funcionales y no funcionales, así en genérico, ¿vale? Pero tenemos que entender que para las AI apps, ¿vale? O las aplicaciones, o en el caso una interfaz o una aplicación con una interfaz de banca conversacional, esto viene con su propio set de requerimientos. Es como cuando nos íbamos al cloud, que teníamos una serie de requerimientos nuevos que no habíamos considerado antes. ¿Vale? Pues aquí, evidentemente, tenemos retos a los que responder, ¿vale? Asociados a la privacidad de los datos, ¿vale? De los clientes, tanto de las personas como de los clientes corporativos. Al control, ¿vale? Y esto es importante y todos lo hemos experimentado, el control de las alucinaciones de los modelos. Tenemos que ser muy exquisitos con lo que los modelos responden y si realmente dejamos que las personas reciban esas respuestas. El control de las alucinaciones es muy importante, sobre todo si esperamos que los clientes interactúen directamente con nuestros sistemas, ¿vale? Luego, tenemos que ser capaces de llevar un control estricto de la explicabilidad. Tenemos que ser capaces de ser accountable por lo que nuestras aplicaciones o nuestros interfaces responden. Para eso la explicabilidad y la trazabilidad es muy importante. Y como digo, es un requerimiento explícito de este tipo de sistemas. Tenemos que ser capaces, también un poco asociado a la explicabilidad, de detectar sesgos o detectar comportamientos anómalos. Ya no únicamente relacionados con las alucinaciones, sino también relacionados con potenciales fugas de información o con respuestas inadecuadas al contexto del modelo con el que estamos trabajando, ¿vale? Luego, evidentemente, como son sistemas software, tenemos que ser capaces de asegurar que son sistemas resilientes, que se van a comportar como esperamos y que no vamos a tener que estar, vamos a decir, poniendo parches cada 2x3 y no vamos a tener la sala de operaciones incendiada cada 2 días, ¿vale? Y luego, evidentemente, lo que nos gustaría es poder minimizar las dependencias de terceros. Yo no quiero un ecosistema de aplicaciones que depende explícitamente de un proveedor de modelos. No quiero depender únicamente de OpenAI o no quiero depender únicamente de Google, ¿vale? Por eso desacoplábamos el modelo y montamos un constructo por encima para asegurar que nos mantenemos de esa forma, ¿vale? En definitiva, es por todo esto por lo que realmente necesitamos una arquitectura para AI apps, ¿vale? Y volviendo digamos, al contexto de la banca conversacional. Al final, estamos creando un nuevo tipo de aplicación, una interfaz más bien, que nos permite interactuar con los servicios de banca, que por detrás no son más que APIs, ¿vale? Con las que podemos construir un grafo de conocimiento, podremos crear un tipo de constructo orientado a REST endpoint, lo que nos dé la gana, pero al final lo que estamos haciendo es eso, crear un tipo de interfaz, ¿vale? Que es un nuevo tipo de aplicación, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, seguimos en marcha y nos ponemos a construir la pila de arquitectura para soportar los interfaces conversacionales y cualquier otro tipo de aplicación, porque al final esta arquitectura, que ahora revisaremos un poquito en detalle, esta arquitectura sirve como lanzadera para todos los casos de uso que utilizan modelos de inteligencia artificial generativa como backend, ¿vale? Para su lógica de dominio. Entonces, empezando por lo más básico, lo que tenemos aquí, en el fondo, es una arquitectura orientada a microservicios, pero no está construida sobre Spring Boot, ¿vale? Está construida sobre Python, con PyMS y con frameworks, APIs y, vamos a decir, librerías del ecosistema Python adecuadas a esto, ¿vale? Pues tenemos las mismas piezas. ¿Tiene láser? ¿Tiene láser? No se ve. Tenemos las mismas piezas o los mismos building blocks que habíamos comentado antes, pero ya materializados. Evidentemente el nombre no es el mismo, porque esto es bajo necesidad del cliente. Y si por contexto
o por necesidad unificamos el gestor de persistencia o la memoria, ¿vale? Pues depende un poco de esto. Pero al final, los building blocks son los que habíamos identificado ya, ¿vale? Y tenemos toda una serie de componentes que son reutilizables, ¿vale? Algunos de estos componentes, como por ejemplo el orquestador o el componente dedicado a la evaluación de las respuestas de los modelos, son ad hoc para cada caso de uso, ¿vale? Pero el driver o el componente de monitorización son componentes que son stateless, pero pueden ser reutilizados, son daemons que están residentes en ejecución y pueden ser reutilizados por diferentes casos de uso. ¿Vale? Esto no quiere decir que cada caso de uso tenga su propia instancia de toda la pila, ¿vale? Entonces, como os podéis imaginar, todo microservicios levantados sobre OpenShift, ¿vale? Con APIs, API Gateway por todas partes, separando y segregando comunicaciones. Al final, lo que os decía, esto es un ecosistema enterprise en el que ya hay toda una serie de elementos con los que nos tendremos que integrar. Entonces, tenemos nuestro gestor de nuestra plataforma de gestión de eventos y recolección de telemetría, tenemos nuestros sistemas de SSO, tenemos un gateway, tenemos un vault desde el que recuperar todos los secrets y las variables de entorno. Todo esto ya está ahí. Nosotros llegamos con nuestra pila de arquitectura, nos integramos y nos ponemos en marcha, ¿vale? Pero esto es solo el esqueleto, ¿vale? Para cada uno de estos componentes hemos construido un esqueleto que nos permite extender y empezar a construir no de cero. Y llegados a este punto ya sí añadimos lo que necesitamos, ¿vale? Para no tener que desarrollar de cero las funcionalidades que nos permiten responder a los requerimientos específicos de las AI apps, ¿vale? De un interfaz conversacional, de un backend que preclasifica correos o de un recomendador o buscador de productos en base al corpus documental de productos de la entidad bancaria, ¿vale? Entonces, ¿qué añadimos aquí? Ejemplos importantes. NIMO Guardrails, ¿vale? Que es de los NIMs de NVIDIA, el ecosistema de NIMs de NVIDIA, que nos permite implementar controles, ¿vale? sobre las respuestas y sobre los propios prompts, ¿vale? Podemos desarrollar guardrails específicos por aplicación, pero también a nivel de organización, porque tenemos diferentes niveles de guardrails. Tenemos guardrails a nivel de organización. En esta organización no se habla del Barça, por lo que sea. O en esta organización solo se habla de banca y los asistentes conversacionales no van a tratar X. Serían guardarraíles a nivel organización. Pero luego tendríamos guardarraíles a nivel aplicación. Esto es una interfaz para obtener información sobre productos hipotecarios. Ni se te ocurra hablar de seguros, ¿vale? Por eso tenemos diferentes niveles de guardrails. La mejor manera de adoptar estos mecanismos, una herramienta, un framework en este caso, que ya existe y nos permite extender, porque además es open source, y podemos utilizar para esto. Tenemos Langfuse como prompt manager, porque ya tiene toda una serie de funcionalidades que nos permiten versionar prompts, controlar, desplegar, ¿vale? De nuevo, perdón, de nuevo no tenemos por qué desarrollar todo de cero, ¿vale? Tenemos, evidentemente, LangChain. Quizá es el estándar más utilizado a día de hoy, tiene sus detractores, ¿vale? Pero nos permite construir aplicaciones con relativa facilidad y rapidez y nos permite llegar a la fase de experimento muy rápido, ¿vale? Y tenemos otros elementos así un poquito, no sé si exóticos, pero poco frecuentes. Tenemos OpenLead, no sé si es muy conocido, pero OpenLead lo que nos permite es, en conjunción con LangChain, ¿vale? Y con otros, con Semantic Kernel diría que también funciona y tiene otras varias integraciones, nos permite extraer telemetría de uso de los modelos, de las bases de datos vectoriales y de las propias GPUs si las hay, ¿vale? Nos permite obtener métricas en formato OpenTelemetry que podemos enviar a un servidor APM directamente, ¿vale? De esta forma, pues no tenemos que reimplementar toda la recolección de eventos técnicos, ¿vale? Porque esto es telemetría. Si os fijáis, tenemos un componente que se llama monitorización, un building block que se llama monitorización, que recoge eventos funcionales también, que esos son los que generamos nosotros en nuestra propia pila de arquitectura. Tenemos un Confluent por ahí que los recibe y los redistribuye todo, ¿vale? Pero los eventos de telemetría los generamos y recolectamos de esta forma. Y luego, para implementar controles, para implementar mecanismos que nos permitan evaluar la calidad y la precisión de nuestras respuestas, tenemos el mGuard, ¿vale? Que nos permite, tiene toda una serie de métricas de evaluación para construir, ¿vale? Sin tener que reinventar,
pero no nos vamos a salir del desarrollo específico para cada caso de uso. No podemos medir o evaluar la calidad de las respuestas para un sistema que clasifica de la misma forma que para un sistema de tipo talk to your data, de estos de hablo con mis PDFs. No lo podemos evaluar de la misma forma, ¿vale? La relevancia, todo esto será específica al caso de uso en cada caso, ¿vale? Tenemos Fast API, ¿vale? Para los server-side events. De nuevo, estamos hablando de banca conversacional y queremos que la interacción con los sistemas sea fluida. Queremos que yo quiero hablarle al sistema y decir, oye, Jarvis, ¿le has hecho el Bizum? Quiero que me diga, sí, se lo he hecho. Julio ha recibido los 10 euros, ¿vale? Queremos que esto sea fluido, con lo cual tenemos que asegurarnos que contamos con un sistema que responde, ¿vale? Podemos llegar a utilizar gRPC, podemos llegar a utilizar server-side events, pero lo que queremos es que haya una comunicación en streaming, ¿vale? Con el backend. No nos valen lo de los spinners ahora ya, ¿de acuerdo? Y dicho todo esto, sobre los MVPs, como veo que todavía voy bien de tiempo, me gustaría comentar sobre los MVPs que hemos construido con los clientes. Dos los he medio comentado ya. El sistema de clasificación de correos o de peticiones del sistema de atención al cliente, que como os decía, ya está en producción, lo están utilizando, nuestro cliente lo está utilizando, y al equipo de back office que se dedica a esto pues, le ha permitido trabajar de una forma mucho más eficiente. Realmente están contestando mucho más rápido a las peticiones que les llegan por el canal de atención al cliente, ¿vale? Y luego tenemos un sistema, ¿vale? Que les ayuda a procesar todos los documentos que reciben por registro, ¿vale? Todos los documentos de carácter jurídico, no jurídico, contratos, ¿vale? Toda la documentación que se recibe, ¿vale? Este sistema la revisa, extrae los metadatos, la preprocesa, extrae las entities relevantes y se lo deja ordenadito al equipo de jurídico que está evaluando toda esta información. Y ese MVP además incluye la evaluación de las reclamaciones jurídicas, con lo cual tiene un nivel de profundidad extra y tiene carácter jurídico, con lo cual ahí hay gente que sabe de qué estamos hablando, abogados y demás, que lo miran todo con un espíritu mucho más crítico, ¿vale? Y luego tenemos un último MVP, ¿vale? Que, como os decía, en este caso también lo tenemos ya en producción, ¿vale? Que lo que les permite a los operarios del banco, a la gente del banco, de las sucursales, les permite recibir a los clientes y recomendarles en tiempo real los productos hipotecarios más adecuados a sus necesidades. Algo que parece muy trivial, pero que en una entidad bancaria que tiene centenares de diferentes tipos de producto hipotecario puede resultar tedioso. ¿Vale? Y más cuando no tienen, vamos a decir, los trabajadores de sucursal no tienen una herramienta ágil para acceder a esta información. Y hasta ahora tenían que hacerlo todo, pues, metadatos, keywords y espera que el sistema está buscando. ¿Vale? Todo esto imaginaos con el cliente delante sentado, garabateando el papel con el boli. ¿Vale? Dicho todo esto, vamos a centrarnos un poco en lecciones aprendidas, cosas que nos gustaría compartir con vosotros y que de alguna manera os llevaseis. ¿Vale? Cosas que hemos ido viendo por el camino. La primera y no muy evidente, ¿vale? Es que la calidad de los datos, bueno, según a quien le preguntes, el que se haya peleado ya sí, pero la calidad de los datos es realmente importante, ¿vale? No porque dependamos de la calidad de los datos o de que haya un data quality, no es exactamente eso, pero de lo que tenemos que asegurar es que nos fiamos de los datos que estamos utilizando para fijar el contexto, para implementar los guardarraíles, en definitiva, para controlar todo lo que los modelos nos van a contestar. ¿Vale? Para nosotros, imaginad, nosotros necesitamos utilizar los catálogos actualizados de productos del banco, necesitamos asegurar que son los productos que llevan la firma de todo el mundo, ¿vale? Todo eso se tiene que asegurar. Entonces, en este ecosistema, si cabe, como esperamos que el cliente interactúe directamente con un modelo a los Jarvis, ¿vale? Tenemos que asegurar que la calidad de los datos es la esperada en todos los casos. Siguiendo un poco en este hilo, el contexto en este caso también es súper importante, ¿vale? Porque si lo que esperamos es que nuestros modelos hablen de productos hipotecarios y no hablen de seguros, somos nosotros los que se lo tenemos que decir al modelo. A los modelos, en realidad podemos percibirlos como adolescentes súper inteligentes y con incontinencia verbal. Van a alargarlo todo. Entonces nosotros tenemos que fijar ese contexto.
¿vale? Con lo cual es súper importante que lo tengamos claro y lo apliquemos por diseño. Luego, como os podéis imaginar, estamos hablando de un banco, entidad altamente regulada, con regulaciones a nivel local, a nivel europeo, ¿vale? Con lo cual la seguridad y la privacidad no son negociables. Es algo que debemos incorporar desde el diseño, ¿vale? Estableciendo roles, estableciendo controles de acceso al corpus documental. ¿Vale? Todo esto tenemos que incorporarlo por diseño. No es una capa que pueda venir después, ¿vale? Porque nos puede llevar a implementar o a tener que implementar mecanismos específicos para asegurar esto. Un error, perdón, un error, una respuesta no controlada, ¿vale? En un entorno como este puede tener unas consecuencias fatales, con lo cual tenemos que ser capaces de monitorizar y de en todo momento controlar qué están diciendo nuestros modelos, desde las interfaces conversacionales especialmente, ¿vale? Porque no podemos tolerar un error. Imaginad una fuga de información, un cliente que obtiene datos de otro, ¿vale? Con lo cual esto no puede darse, no nos lo podemos permitir. Con lo cual tenemos que ser capaces de monitorizar en tiempo real todo lo que está pasando. ¿Vale? Por eso decimos que la monitorización y el aprendizaje continuo, la recolección de feedback, son vitales para asegurar que el valor de estas interfaces perdure en el tiempo. Luego, esto ya os lo he medio adelantado en realidad. Las interfaces de usuario, podríamos decir que son más o menos, ¿no? Llevamos toda la vida, bueno, toda la vida no, pero llevamos mucho tiempo con interfaces conversacionales. Tenemos chatbots, asistentes de telemarketing, cosas por el estilo, basados en keywords, ¿vale? Con lo cual, eso ya no es una opción. Los modelos ahora entienden el contexto, entienden lo que están recibiendo, con lo cual tenemos que diseñar interfaces de usuario que vayan más allá de lo que decía yo antes, el spinner que me deja esperando hasta que he obtenido una respuesta. Tenemos que ser capaces de asegurar respuestas, vamos a decir, con gracia, he puesto por ahí errores con gracia, ante errores inesperados, ¿vale? Tenemos que entender que lo que queremos es que los clientes del banco perciban la interacción con la máquina de manera natural. Queremos, como decía yo antes, cerrar el gap al máximo posible entre las personas que tienen un cierto hándicap en el uso de las tecnologías y los servicios de banca digital, ¿vale? Y por último, y esto es especialmente importante, para mí es muy fácil porque yo trabajo en una organización que es multidisciplinar, ¿vale? Pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Y es que estas plataformas conviene afrontarlas como retos multidisciplinares. Yo abría la sesión diciendo que soy director del equipo de Data Engineering en AI en Deloitte, ¿vale? Yo tengo ingenieros de datos, tengo data scientists, tengo arquitectos, pero con eso no me hago un sistema de banca conversacional. Necesito full stacks, necesito arquitectos de soluciones, arquitectos cloud, necesito acceder a los expertos del dominio para evaluar si la calidad de las respuestas es la adecuada o es la esperada, para modelar los procesos o para entender qué debe o no debe de responder un modelo. Y evidentemente necesito a gente con capacidad. Mis slides no son especialmente agradables, pues necesitamos gente con conocimientos de user experience, ¿vale? Para asegurar que lo que decía yo antes, las interfaces son adecuadas y naturales, ¿vale? Y hasta aquí lo que hemos hecho con este cliente, ¿vale? Voy a intentar hablar un poquito, al menos un par de minutos, sobre qué es lo próximo que podemos esperar. Que la verdad es, si habéis estado siguiendo la evolución de los modelos, de las tecnologías y de los diferentes sistemas que se apoyan en modelos de este tipo, es bastante vertiginosa. O sea, ya no, es como una ley de Moore, pero logarítmica, es algo muy exagerado en algunos casos. Pero lo que sí que es cierto que ya estamos viendo cierta tendencia en el mercado es precisamente a la adopción de este tipo de interfaz. Estamos hablando de banca conversacional, cerrar la brecha entre usuarios y banca digital. Los bancos, en la mayoría de los casos, están all in por esto, ¿vale? Porque es una manera de matar varios pájaros de un tiro. Entonces, a medida que se vayan, digamos, los modelos y los servicios detrás de los modelos vayan adoptando un mayor grado de madurez, veremos nuevas funcionalidades en las interfaces conversacionales. La incorporación del lenguaje no verbal para evaluar el tono o cómo ofrecer una respuesta, o incluso el uso de la voz como sistema de autenticación biométrica para asegurar la identidad de la persona que está interactuando con los servicios del banco sin necesidad de que haya un intercambio de contraseñas, ¿vale? Son cosas que podemos esperar ver. O incluso, no me cuesta ver un ecosistema
en el que las aplicaciones de móvil de los bancos en realidad serían redundantes, porque todo lo que tiene que hacer un banco es o proveer el servicio del asistente digital sin más, o proveer las APIs de sus servicios de banca digital para que un agente se conecte directamente, como veíamos antes en la sesión que hemos tenido justo hace un ratito, justo hace unos minutos. ¿Vale? Y no tengo mucho más que contaros. Me han pedido que os deje 5 minutos para preguntas y respuestas. Jesús, te voy a pedir que me eches una mano. Hola. No. Hola. Sí. Si queréis hacer preguntas, hacerlas a través de la aplicación. Yo las leo, se queda grabado y contesta el ponente. O sea que tenemos por ahora una pregunta. ¿Cuál sería una estrategia válida para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos al trabajar con LLMs externos vía API? Vale. Por una parte, tenemos que entender que los LLMs no entienden de tenants, no entienden, todo les viene por el mismo sitio. Entonces es algo que tenemos que forzar de antes. Es decir, tenemos que incorporar el uso de roles específicos para el acceso a las fuentes de información, como lo haríamos en el acceso a una plataforma analítica. ¿Vale? Tenemos roles que establecen a nivel de fila columna qué se puede ver y qué no se puede ver. Pues esto tenemos que extenderlo a los repositorios de conocimiento que decíamos antes en la arquitectura de referencia. En las bases de datos vectoriales, por ejemplo, y luego asegurarnos que la cadena del rol o los atributos que vamos a utilizar para autorizar llegan hasta la fuente de información, ¿vale? Pero luego tenemos que enriquecer en el contexto, con la interacción con el LLM. El LLM no va a entender. Podemos establecer privilegios de uso a nivel de IAM, a nivel de servicios cloud, ¿vale? Este usuario, este rol puede o no puede utilizar este resource de OpenAI, de Azure OpenAI, pero no vamos a llegar más allá de eso. Entonces, tenemos que incorporarlo programáticamente. Y en los accesos a información, en los data stores, tenemos que incorporar atributos para que nos permitan hacer la autorización, más allá de la autenticación. No sé si he respondido a la pregunta. Guay. Vale, ¿tenemos otra pregunta? Sí. Cuando un proveedor lanza una nueva versión o hace un patch para su modelo LLM para evitar ese jailbreak, ¿cuál es el tiempo que necesitáis para desplegar el nuevo modelo? ¿Hay que preentrenarlo, configurarlo, etcétera, y hacer el switch? ¿Cuánto tiempo podría suponer desde que se lanza una nueva versión hasta que ha sido reemplazado en vuestro sistema? Voy a responder como un consultor, depende. No, la realidad es que depende, ¿vale? De los SLAs asociados a esa aplicación. Si es un sistema para el que hemos tenido que diseñar con unos SLAs, por ejemplo, para atención al cliente muy estrictos, pues tendremos que evaluar en uno de los entornos no productivos, tendremos que evaluar muy rápido y no lo evaluamos únicamente los equipos de tecnología, como os podéis imaginar. Lo cual, ahí dependemos mucho de los equipos asociados, a los equipos de operación asociados a ese caso de uso. Técnicamente estamos hablando de horas. Tenemos el modelo desacoplado. Cambiamos el endpoint, redesplegamos, hacemos unas pruebas de regresión y, como hacíamos antes, cerrar sprint, ¿vale? Pero no hay varita mágica. No sé si contesto. ¿Sí? Guay. Otra pregunta. Venga. ¿Tendríamos algún ejemplo de cómo, en caso, por ejemplo, de que la IA interactúe con el usuario directamente, podamos asegurar que la respuesta sea adecuada, correcta y sin alucinaciones? Un ejemplo de... Al 100% no, ¿vale? O yo creo que no deberíamos ser ingenuos como para pensar que vamos a tener el 100% del control. Pero lo que sí que tenemos que tener es lo que decía yo antes, y me vuelvo aquí. Monitorización en tiempo real. Necesitamos controles, necesitamos salvaguardas que se estén aplicando en todo momento. Los guardarraíles, ¿vale? Y los controles de seguridad se aplican en cada interacción con los modelos. Con lo cual tenemos que ser capaces, evidentemente, de diseñar sistemas que no introduzcan una latencia insoportable, ¿vale? Pero también tenemos que ser capaces de mantener este control. Con lo cual, como os decía, al 100% yo no voy a ser ingenuo como para deciros que podemos controlarlo al 100% de las veces, pero tenemos que tener los controles necesarios para asegurar que eso no pasa.
¿vale? Y luego, evidentemente, tenemos los canales de feedback, mediante los cuales tenemos que pedir a los usuarios de este tipo de interfaces que proporcionen feedback y recolectar ese feedback y usarlo, ¿vale? Es muy importante. Pero luego también tenemos los sistemas de cacheado, ¿vale? Que nos permiten, ante respuestas evaluadas como correctas, almacenarlas de manera temporal, con un tiempo de expirado, ¿vale? Pero almacenarlas en memoria para no tener que volver a irnos a los modelos. De esta manera podemos reducir la variabilidad. Pero como todos sabéis, los LLMs no son deterministas. Entonces, esperar un comportamiento determinista de un sistema que por naturaleza no lo es, creo que es un poco naif. ¿Sí? Guay. Tenemos otra más. Venga. Para los casos de uso mencionados, ¿fue suficiente el uso de modelos LLM Vanilla o se tuvo que realizar fine-tuning? Vale. En ningún caso en estos MVPs se utilizó fine-tuning. Fuimos a los servicios, ¿vale? Porque estamos hablando de MVPs. O sea, queríamos llegar a producción lo antes posible y se hicieron las pruebas adecuadas para asegurar el valor de lo que habíamos implementado, evidentemente, la V de MVP. Pero no nos hizo falta. ¿Vale? Y de hecho, en el proceso de escalado de estos MVPs en el que nos encontramos justamente ahora, ¿vale? Que estamos profesionalizando e industrializando todo lo que se construyó, no hemos identificado un caso que justifique, ¿vale? el incluso montar un modelo on-prem, levantarlo, el tenerlo digamos, mantenido a manija. No hemos encontrado ningún caso concreto todavía para eso, o ninguna necesidad. En cuestión de meses podemos encontrarnos con que tenemos esta necesidad perfectamente, pero a día de hoy no.